buenas tardes y enhorabuena a los que habéis conseguido entradas, porque sé que mucha gente se ha quedado fuera y mucha expectación por escuchar a Maggie O'Farrell. Como sabéis, el festival se llama Capítulo 1 y es tradición ya que todos los autores que vienen lean un fragmento del primer capítulo de sus libros, y es lo que va a hacer Maggie ahora. Do you want to read your fragment? Sorry. I don't speak any Spanish, as you. I could have just stood there all evening just staring at you. No hablo español, así que podría estar toda la tarde mirándote. Así que voy a comenzar. Este es el primer capítulo. Se llama Un lugar agreste y solitario. Lucrecia se sienta a la larga mesa del comedor, tan pulida que reluce como el agua y cubierta de fuentes, tazas invertidas y una coronita de ramas de abeto trenzadas. Su marido ocupa una silla, pero no es en su sitio de costumbre, en la otra punta, sino a su lado, tan cerca que podría apoyar la cabeza en su hombro si quisiera. Él desdobla la servilleta, endereza un cuchillo, acerca una vela y de pronto, con una claridad particular, como si le pusieran un cristal de color ante los ojos, o tal vez se lo retiraran, a ella se le ocurre que tiene intención de matarla. Ha cumplido 16 años. No hace ni uno que contrajo matrimonio. Han pasado gran parte de la jornada en los caminos, aprovechando las pocas horas de luz propias de la estación, después de salir de Ferrara al amanecer y cabalgar hacia lo que, según él, era un refugio de caza, lejos, al noreste de la provincia. Pero esto no es un refugio de caza, le habría gustado decir cuando llegaron a su destino. Un edificio de altos muros de piedra oscura, flanqueado por un bosque denso a un lado y un retorcido meandro del río Po al otro. Le habría gustado volverse en la silla y preguntarle, ¿por qué me has traído aquí? Sin embargo, no dijo nada y dejó que su yegua siguiera el camino tras él, entre árboles que agoteaban, hasta cruzar el arqueado puente y llegar al patio del extraño alcázar en forma de estrella. Desde este primer momento le llamó la atención la inusitada ausencia de gente. Se han llevado los caballos, ella se ha despojado del sucio mando y del sombrero, y él, de espaldas al resplandor de la chimenea, ha mirado cómo se los quitaba. Ahora, con un gesto, indica a los criados del campo, que aguardan entre las sombras exteriores del comedor, que se acerquen y les sirvan de comer, que corten el pan, que escancien vino en las copas, y de repente ella se acuerda de las palabras que su cuñada, en un ronco susurro, le dedicó. Te echarán la culpa. Lucrecia agarra el borde del plato con los dedos. La certeza de que él pretende acabar con su vida es como una presencia a su lado, como si un ave rapaz de negro plumaje se hubiera posado en el brazo de su silla. He aquí la razón del repentino viaje a un sitio tan agreste y solitario. La han traído aquí, a este alcázar de piedra, para asesinarla. La estupefacción la arranca de su cuerpo y casi se echa a reír. Flota en el techo abovedado mirando hacia abajo, a sí misma y a él, sentados a la mesa, llevándose a la boca el caldo y el pan salado. Él apoya los codos a los lados del plato y le cuenta que venía a este refugio, como insiste en llamarlo, cuando era niño, que su padre lo traía aquí de caza. Le cuenta que lo obligaba a disparar una flecha detrás de otra a una diana colocada en un árbol, hasta que le sangraban los dedos. Ella asiente y murmura palabras de comprensión cuando es preciso, pero lo que de verdad quiere hacer es mirarlo a los ojos y decirle, sé lo que te propones. ¿Se asombraría? ¿Lo desconcertaría? ¿La considera una esposa inocente e ingenua que apenas ha salido de la niñez? Lucrecia ve todas esas cosas. Ve que su marido lo ha pensado con esmero, con diligencia, separándola de todos, asegurándose de que su séquito quedará atrás, en Ferrara, de que esté sola, de que no haya nadie aquí del castelo, solo ellos dos, un par de soldados fuera y unos pocos criados del campo para servirlos. ¿Cómo querrá hacerlo? Por una parte, le gustaría preguntárselo. ¿Un puñal en un pasadizo oscuro? ¿Apretándole la garganta con sus propias manos? ¿Una caída del caballo que parezca un accidente? Está segura de que habrá pensado en todas estas cosas. Le aconsejaría que procurara hacerlo bien, porque su padre no va a considerar el asesinato de su hija con indulgencia. Deja la copa, levanta la barbilla, vuelve los ojos hacia su marido, Alfonso, duque de Ferrara, y se pregunta qué va a pasar a continuación. Gracias, Maggie. Este primer capítulo es trepidante. Aquí insertas ya las primeras pistas de cómo se va a desenvolver todo. Es
un thriller que tiene lugar en el Renacimiento italiano. Sí, es verdad que así concebí que fuese en el Renacimiento, pero en los primeros borradores fueron muy distintos a este. Empezaban con la boda. Y lo leía y algo no me cuadraba, no tenía una sensación agradable. No era la forma correcta. Y me di cuenta de que tenía que empezar de otra manera. Y así es como empecé. Y bueno, se crea más una atmósfera de thriller. Y también leí otros thrillers para inspirarme un poco y así comenzar. My Cousin es un thriller que me encantó, lo leí. Está constantemente frustrando las expectativas del lector y cada vez que crees que te lleva por unos derroteros, todo cambia y ocurre algo espectacular. Es una novela interesante. ¿Cómo te encontraste por primera vez o cómo diste con la figura de Lucrecia? Bueno, no lo conocía, pero hay un poema muy famoso de Robert Browning que se llama Mi última duquesa, que lo estudian todos los estudiantes en Reino Unido. Como digo, se llama Mi última duquesa. Es un monólogo dramático en el que sale una duquesa. Se habla de una duquesa con la que se va a casar el poeta y describe el retrato de esa última duquesa. Una duquesa que la describe como su próxima mujer, como una mujer espectacular. Y un día me preguntaba si ese poema estaba basado en hechos reales. Esto empezó en marzo del 2020, al inicio del confinamiento, y yo lo único que tenía de ese poema era el nombre, Lucrecia, que tenía 15 años cuando murió, que es un retrato, en la original, hecho en la escuela de Bronzino. Yo tenía solo esta foto y muchas ideas de las que tengo para mis novelas se me van cocinando en la cabeza. Pero en este caso, en el momento en el que vi la cara de Lucrecia, dije, aquí tengo el tema de mi siguiente novela. Los retratos de la escuela de Bronzino, todas las caras tienen un semblante muy franco, muy directo, pero en ella se veía una cara de preocupación. Y pensé, quiero que ella en esta novela cuente su propia historia. Entonces escribí esta novela durante el confinamiento. Y hay muchas escenas en el libro en las que ella quiere escapar, lo cual contrasta mucho con esa situación que vivimos en el confinamiento de estar atrapados. Primero ella está recluida por su propia familia, luego la recluye el marido. Efectivamente, escribí el libro en 2020-2021 y había que escribir la historia en el contexto en el que estábamos. Ella prácticamente estuvo toda su vida confinada. Ella y sus hermanas. Tenía 7 hermanos, su padre era el duque de Toscana, Eleonor de Toledo era su madre, era española, y sus padres siempre tuvieron una maravillosa relación. Él tenía muchísimo respeto por su mujer y siempre, bueno, fueron una pareja excelente. Y Eleonor tuvo un papel importante no solo como madre, pero también educando a sus hijas. Pero es verdad que las chicas se mantuvieron siempre en el palazzo porque era peligroso salir de ahí. El duque sufrió varios intentos de asesinato durante su vida, así que se dice que además llevaba una armadura debajo de la ropa que él llevaba para protegerse. Cosimo, que es el padre, estaba muy preocupado, ya que como sufría muchos intentos de asesinato, no quería que nada le pasara a sus hijas.
Tenía un guardaespaldas que siempre iba acompañándole, advirtiéndole de los peligros a los que se enfrentaba y que podían atentar contra su vida. Y eso, o sea, las niñas nunca salían del palazzo porque las mantenían como un tesoro, porque estaban muy preocupados de que las secuestrasen o que las hiciesen daño. Comentas que en el prólogo hay distintos hechos históricos y uno de ellos tiene que ver con el duque de Ferrara, y era que él asesinó al amante de su hermana y le hizo a ella ver ese asesinato. Sí, había cierta ambigüedad cuando empecé a investigar porque no se sabía bien si Alfonso había o no asesinado a Lucrecia, porque algunos historiadores dicen que Lucrecia murió por causas naturales y otras fuentes que dicen que la envenenó. Entonces, claro, él nunca se sometió a juicio. Entonces, bueno, pues hay historiadores que dicen que es inocente y otros dicen que no. Pero siempre tuve la impresión de que era un personaje absolutamente bruto y rudo, que tenía también affairs con otras chicas, y es verdad que sí que se dice que asesinó al amante de su hermana y que la hizo ver el asesinato. Y entonces yo pensé cuando escribí el nombre, Alfonso, voy a por ti. Porque es de psicópata total hacerle eso a la hermana. Y quería un poco vengarme. Me parecía horrible lo que hizo. Hay una idea que trasluce en el libro, que es toda la belleza que se asocia al Renacimiento, que contrasta mucho con la crueldad de este duque y con la realidad de Lucrecia, lo despiadado que era él, y también un poco con la historia de Cosimo. Entonces es interesante ese contraste entre belleza y crueldad. Bueno, hoy pensamos en el Renacimiento, o las cosas que nos vienen a la mente son esas bellas piezas, los cuadros, la pintura, las ciudades, y por supuesto que eso es el Renacimiento, pero es importante recordar, o al menos yo tenía eso en mente cuando investigaba para el libro, que todo eso no hubiese sido posible sin el mecenazgo de hombres como Cosimo Medici. Antes, Italia no era un estado como tal, sino que eran distintas ciudades. Unas prosperaron, otras no, pero por suerte, gracias a hombres como Alfonso, hicieron que esas ciudades prosperaran y se situasen en el mapa y fuesen una referencia, y fue una ciudad referencia en la Toscana. Los Medici estuvieron a punto de desaparecer como dinastía. Como digo, Cosimo se casó con la bellísima española Eleonora, y lo que tenían que hacer era defender la estabilidad de su dinastía. Pero, por supuesto, para que todo prosperase, había que competir y luchar contra los monstruos que había, ¿no? Exactamente, los monstruos que había muchas veces en el propio palazzo. Cosimo tenía en su casa una casa de fieras, que era muy extraño. Era Alfonso el que tenía la casa de fieras, tenía tigres allí, lo cual era extrañísimo porque en aquella época no se conocían los tigres en aquella zona. En el palazzo de Cosimo, a mí me parecía una especie de símbolo del Renacimiento en sí mismo. Es un edificio increíble, parece una fortaleza, pero luego por dentro todo está perfectamente embellecido, decorado con frescos. Pero tenía Cosimo esa casa de fieras
que le daba también ese punto de lujo. Como decimos, es un thriller en muchas partes esta novela, pero luego tiene también elementos casi de cuento de hadas, porque Lucrecia no quiere casarse, quiere seguir siendo esa niña. No quiero hacer spoiler a nadie, pero hay una escena muy bonita que tiene que ver con el pelo de Lucrecia, y el lector tiene la sensación de que no debería tocarse el pelo porque es como una especie de superpoder para ella. ¿Cómo trabajas con esos elementos? Bueno, si veo a todos los retratos, como digo, la mayoría fueron pintados por Bronzino, están en la Galería de los Uffizi. Pero justamente están todos los miembros de la familia, pero Lucrecia no está ahí, en la Galería de los Uffizi, está en otra sala remota, casi debajo de un extintor, el retrato de la pobre Lucrecia. Lucrecia tenía una hermana mayor, Isabela, que se parecía mucho a Eleonora, y tenía ese pelo tan característico, muy largo, castaño con tonos rojizos. Y ella se parecía, por el contrario, mucho a su padre. Eleonora era una auténtica belleza. No he visto muchos retratos así, la verdad. Y está claro que Cosimo adoraba a su mujer y encargó que se hiciesen muchísimos retratos de su mujer. El color azul, por ejemplo, era el color más caro de conseguir en aquella época, porque conseguirlo era muy complicado. Pero, por ejemplo, en los retratos que él encargaba para ella, pues tenía sus vestidos rosas, pero todo el fondo es azul. Y decía, yo quiero más azul aquí, para fardar un poco del dinero que tenía y de la mujer que tenía. La verdad es que me tomó un tiempo darme cuenta de que este libro no se diferencia tanto de Hamnet, que en el tiempo no hay tanta diferencia. Pero, claro, no tiene nada que ver, ¿no? La Inglaterra de Shakespeare con el Renacimiento italiano. Cuando empecé a escribir el retrato de casada, hice muchísima investigación, igual que para Hamnet, y le dediqué muchísimo tiempo. Pero es verdad lo que dices. Lucrecia tiene nace unos 13 años después del hijo de Shakespeare. Pero la vida de un niño de 11 años en el siglo XVI en Inglaterra no tiene nada que ver con la vida de una princesa en un palazzo del Renacimiento italiano. Así que un poco todo lo que aprendí, lo que investigué para Hamnet, lo dejé un poco atrás para centrarme en esta novela. ¿Habías trabajado más el hecho de cómo hacer una novela histórica y demás? Bueno, siempre he tenido ideas de novelas históricas, pero no me decidía por ellas. Hay veces que empiezo en una mesa que tengo una novela y en otra mesa que tengo empiezo otra novela y voy cambiando de una mesa a otra y voy escribiendo. Y tuve la idea para esta novela y abandoné las otras ideas, las aparté y me puse con esta novela. Y hemos hablado tú y yo antes, no sé si se lo quieres contar. ¿Cómo organizas tu mesa? Bueno, a mi marido le molesta mucho que diga esto en público. Le molesta. Pero bueno, yo tengo muchísimas cosas en mi escritorio, en mi despacho, todo lleno de cosas. Mi marido antes hacía muchos deportes y tenía un protector para los dientes cuando hacía deporte y tenía una funda para meter ese protector y lo iba a tirar. Y le dije, no, yo me lo quedo. Y lo tengo ahí en mi mesa
Y mi marido siempre es mi primer lector. Es un lector difícil, pero es bueno. Es bueno para mí que sea así. Y hay veces, cuando tengo una metáfora muy buena, pero miro la funda de dientes que es suya y pienso, esto no le gustaría. Y me recuerda, me recuerda que simplemente tengo que revisar a mí misma en lo que escribo. O sea, a él no le gustan las florituras, ¿no? Bueno, sí, él me anima muchísimo siempre y las cosas que no le gustan me las dice directamente. Una vez le di un boceto que tenía de un libro y leyó el primer boceto. Me dijo, no está mal, pero tienes que reescribir la mitad. Y estaba muy molesta. Y tuvimos una cena como muy silenciosa. Pero bueno, está bien, es realmente el tipo de comentarios que espero. Yo también leo sus libros, sí. Esta dinámica funciona de él hacia mí y de mí hacia él. Sí. Hay veces, pues eso, que la cosa se enturbia un poco, pero bueno, lo hacemos así y nos va bien. Lidiamos con ello. ¿Tuviste que ajustar tu estilo para esta novela histórica? ¿Cómo hiciste con el estilo? ¿Para que se pareciese quizás a la otra? Bueno, cuando empecé a escribir Hamnet y luego con el retrato de casada, no pienso todo el rato, es una novela histórica, sino que simplemente quiero que sea como cualquier otro tipo de novela. Yo tengo una responsabilidad importante, porque es una novela sobre gente que fue real. Y tienes una responsabilidad hacia con ellos. Tienes que respetarles. Y aunque estuvieron en la Tierra hace muchos años, aún así estás usando sus personas, sus nombres, sus apellidos. Así que tienes que escribirlo lo mejor que puedas. Hice, como digo, muchísima investigación porque quieres conseguir hasta el más mínimo detalle acerca de sus vidas. Pero al mismo tiempo siempre soy muy consciente de que las novelas históricas que a mí siempre me han gustado mucho son las que eran, por supuesto, fieles a la historia, pero no me gusta encontrarme novelas de súper descripciones de eventos históricos. Eso no me gusta mucho. Y en este libro no hay nada de eso. Al final, conocer bien la historia y los personajes lo que te da es libertad para escribir escenas y saber, por ejemplo, cómo son los vestidos, cómo es el mobiliario. Y en el borrador final, yo me aseguro de que solo el 2% de todo lo que escribo es histórico. A ver, no soy matemática y este porcentaje, bueno. Pero bueno, el 98% es la historia y solo un 2% son cosas históricas. Es una visión interesante de cómo escribir novelas históricas. La verdad es que siempre me gusta tener distintas referencias de personas que escriben novelas históricas. Y hace poco murió una escritora muy conocida que a mí me gusta mucho de novela histórica. Sí, la verdad es que cuando estuve leyendo estas novelas históricas me inspiré mucho. Y cuando escribiste la de Shakespeare, en ese caso había muchos expertos sobre Shakespeare. No sé si alguien te rebatió algo. No, realmente no, porque mi novela era más bien como una capa más a lo que ya se había escrito sobre Shakespeare, lo que los académicos habían escrito, bueno, y siguen escribiendo sobre Shakespeare. A mí lo que me interesaba contar en el caso de Hamnet era la parte de la historia de la vida de él que no se había contado. Pero bueno,
creo que Shakespeare es una de esas figuras que tenemos, por un lado, toda su obra, pero luego, por otro lado, tampoco sabemos tanto sobre él. Es una figura que sigue siendo muy misteriosa. Y aunque los estudiosos de Shakespeare hayan puesto todo su empeño en saber más, no se sabe mucho, no se sabe cómo fue su vida en Londres, qué pasó con The Globe exactamente. Y los estudios y los libros sobre Shakespeare, bueno, admiten y están dispuestos a que hayan otros libros sobre Shakespeare. Hay diferentes biografías de Shakespeare. Se le ha dicho guapo, se le ha dicho feo a Shakespeare. Y Hamlet, que es el hijo de Shakespeare, apenas se le han dedicado 2 líneas en esas biografías. Eso me pareció triste y frustrante y no entendía por qué. Porque al final ese hijo que murió tenía un nombre parecidísimo a una obra que le escribió, ¿no? A Hamlet. Y, por ejemplo, también la mujer de Shakespeare quedó apartada y como que se le intentó adjudicar un divorcio. No se sabe muy bien. Y no sé por qué esto es así. ¿Por qué quieren hacer los académicos que Shakespeare fuese ese hombre soltero? Claro, pero es verdad que hay historiadores que dicen que todo el dinero que él ganaba se lo mandaba a su mujer. Es verdad que todo el dinero que ganaba, que era mucho, o sea, era muy rico, pero que seguía viviendo en una habitación solo en Londres y que su mujer y que sus hijas, sin embargo, tenían una gran mansión donde vivían después de que Hamlet muriera. Entonces yo creo que durante su vida Shakespeare era mucho más cuidador y mejor un poco de lo que se le ha retratado. Cuando se jubiló, él podría haber vivido en cualquier parte del mundo, pero volvió a Stratford para vivir el tiempo que le quedaba con su mujer. Y eso, y no sé por qué hay historiadores que se empeñan en decir que renegó de su matrimonio. Hay un retrato, dicen, de la mujer de Shakespeare. Tiene una cara muy estrechita. Se parecía a una actriz también de la época. Bueno, creo que es un poco supersticiosa con escribir Hamlet, con lo de que él muriera con 11 años. ¿Tienes algún tipo de aprensión similar con Lucrecia? Bueno, una de las primeras entrevistas que hice, de todas las que hago, me preguntaron, ¿piensas en tus hijas mientras trabajas? Y le dije, bueno, a ver, este personaje se casa con 15 años, la mata a su marido, o sea que evidentemente no estoy pensando en mis hijas cuando escribo esto. Bueno, de alguna manera piensas, claro. Al final, mientras escribes un libro, también te pasan muchas ideas por la cabeza. Por ejemplo, si vas a la Galería de los Uffizi y ves todos los retratos de estas chicas jóvenes que se casaban con hombres que ni siquiera conocía, porque no son mujeres, son niñas, esto es así. Y las ves tan guapas con esas joyas, con esos vestidos. Pero ni por un momento pensé que estuviesen felices. Y estoy segura que les parecería horrible casarse en ese momento. Porque las niñas quieren divertirse, quieren estudiar, no quieren casarse con este tío viejo. Claro, o sea que esa idea del matrimonio, tal, es que no puedo creer que esas adolescentes estuviesen deseosas de casarse. Es que no me lo creo. Es muy interesante como en los últimos años estamos un poco
revisitando estas niñas o María Antonieta y dándoles la condición que tenían efectivamente de niñas, que no de mujeres. Y Lucrecia, pues igual, era una niña que le gustaba simplemente divertirse. Sí, es que creo que eran justo eso, niñas. Los padres de Lucrecia eran la excepción a la regla, porque no eran un matrimonio de conveniencia. Se amaban de verdad, eran fieles el uno hacia el otro. Y Cosimo, estaba devastado cuando Eleonor murió. Eleonor murió un año después de que Lucrecia muriera. 2 de los niños también murieron por malaria. Sí, Eleonor murió un año después de que Lucrecia muriese y se diezmó la familia realmente. Ella estaba muy débil. Claro, porque en 15 años tuvo 12 embarazos, o sea que estaba la pobre muy débil. También decían que tenía pocos dientes porque tenía una deficiencia de calcio. Le hicieron también un corsé porque estaba a veces tan débil que para que se pudiese sentar erguida, pues le hicieron ese corsé. Y ves el corsé que tiene un tamaño minúsculo. Y sí, es que la pobrecina era chiquitísima. Es increíble. Bueno, también soy muy fan, esto es otro tema, de tu memoria I Am. Me encanta ese libro y cómo lo has construido. ¿Crees que vas a volver a escribir en este género de las memorias? Bueno, nunca se sabe qué va a pasar en el futuro. Disfruto haciendo ese tipo de género. Es un ejercicio interesante, pero siempre me ha gustado mucho más la ficción. Y cuando empecé a escribir Hamnet, pensé, esto es lo que de verdad me gusta inventarme cosas. La verdad es muy complicada, es dura. Prefiero la ficción, pero bueno, nunca se sabe. También cuando escribes unas memorias no se puede investigar tanto. Sí, es simplemente tú enfrentándose a la página. Creo que todas las obras de ficción tienen elementos de tu propia vida. Una novela histórica, puedes ponerte alguna especie de máscara, pero siempre hay algo de tu propia vida. Pero claro, es que en las memorias eres tú 100% frente a la página. A la gente le sorprendió algunos aspectos de tus memorias que tenías. Y una amiga me dijo que, por ejemplo, nunca se montaría en un avión conmigo. O sea, como que salieron cosas que me decían por leer mis memorias. Pues he hablado con mucha gente cuando se publicaron estas memorias y una vez me acuerdo que me dijeron que tenía muchos peines y no sé, como que esos secretos pues que salen ahí. Pero es verdad que es lo que me gusta de las memorias, que hay cierta universalidad en todas las memorias y que hay cosas que nos unen. Incluso también creo que es difícil cuando pones cosas que quieres a lo mejor olvidar, pero las pones. Y hay cosas que, aunque sean dolorosas, las recordamos perfectamente y las plasmamos ahí. Y es difícil para nuestro cerebro pues poner en marcha toda la maquinaria, empezar a recordar todo eso. Pero bueno, también te acuerdas cómo saliste de los malos momentos, ¿no? Que al final es uno de los mecanismos de supervivencia del ser humano. En uno de los capítulos
hables de una enfermedad grave que tuviste cuando eras niña y que sufriste durante mucho tiempo, lo que te hizo leer mucho. ¿Crees que eso es lo que te convirtió en escritora? Bueno, hay mucho debate en torno a eso, sobre si los escritores nacen o se hacen. Hay opiniones de todo. Yo creo que es una mezcla de las dos, la verdad. Creo que hay de todo. Bueno, antes enseñaba escritura creativa y a mis estudiantes les decía todo el rato que para ser escritor lo que sí que tienes que ser es lector. Siempre tienes que ser lector para ser escritor. O sea, si no te gusta leer, si no te encanta leer, no puedes ser escritor. Porque, por ejemplo, si un libro no te está gustando, como lo estás escribiendo, si has leído mucho, puedes identificar por qué no te está gustando, qué es lo que no está cuadrando. Y claro, cuando estuve enferma, pues pasé muchísimo tiempo leyendo. Ahora, claro, si estás malo, puedes estar en Spotify, puedes estar en Netflix. Pero bueno, esto era pues los inicios de los 80 cuando esto me sucedió, donde lo único que tenía eran las páginas de los libros. Así que es que recuerdo que me leí la estantería de cabo a rabo y cuando terminaba la empezaba otra vez. Es decir, es que me leí la estantería como 6 o 8 veces. Y todavía hago eso. Vuelvo a leer libros que haya leído y tengo libretitas en mi casa donde anoto análisis de los libros que me gustan y me parece algo que ya hago casi mecánicamente, o sea, hacer como una especie de análisis para ver exactamente cómo funciona el libro. Sí, me encanta mucho Mrs. Dalloway. Y es imposible deconstruir su estilo, es muy hermético. Creo que Jane Gordon lo tradujo. Es un novelista inglés de los 80 y escribió una trilogía que se llama The Old Filth Trilogy. Es un libro magnífico sobre unos huérfanos en el Imperio Colonial Británico y los devuelven a Inglaterra desde las colonias, empiezan a vivir en Inglaterra. Y me encanta cómo está el argumento. Y hay veces que mi marido entra en mi despacho y estoy haciendo mi análisis y mi marido me dice, ¡ay, qué friki eres! Pero a mí me gusta. ¿Tus niños leen tus libros? Bueno, de momento están ahí, son muy jóvenes todavía, pero bueno, sí que son lectores. La verdad es que me encantaría ver cuál es su reacción. Bueno, mi hijo mayor sí que leyó Hamnet, tenía unos 16 años y lo leyó. Lo puso sobre la mesa y dijo, está bien. Sí, o sea, muy del estilo de tu marido. Sí, ese fue todo su comentario. Pero bueno, la verdad es que para ser un chico de 16 años yo me lo tomé como un total cumplido. Para mí fue, vamos, más que suficiente. Estoy escuchando un podcast en la BBC, te entrevistaban en ese podcast y contabas algunas escenas de estas, de que tú estás escribiendo, entran tus niños en la oficina y el entrevistador estaba como muy asombrado por eso, ¿no? Y seguía preguntándote por eso. Ay, no me acuerdo de eso. Sí, te preguntaba mucho, eso, ¿no? De que tú estás en tu oficina, estás concentrada escribiendo y de repente tus niños entran mientras estás escribiendo que si la pobre Lucrecia muere o no. Y entran tus niños y te preguntan, oye, ¿dónde están mis botas de jugar al fútbol? Y estaba como muy sorprendido por eso el entrevistador. Bueno, siempre les hago saber a mis hijos que ellos son lo primero y que están por delante de mi profesión. Y durante el confinamiento en particular, claro, pasamos mucho tiempo en casa y el colegio también ahí en casa.
Y claro, yo estoy acostumbrada a trabajar en casa, pero mis hijos no. Y es verdad que ahí ya hubo un momento un poco de descontrol. Y mi marido y yo nos turnábamos para trabajar. A veces yo lo hacía por la mañana, otras veces por la tarde. Pero es que recuerdo que hubo un momento que cada 2 minutos entraban mis hijos. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está mi libro de francés? Así que me fui al jardín porque mi hija tenía una casa en el árbol y es que me metí ahí. Abrí la puertecica, me metí ahí y nadie me encontró en 2 horas. Y ahí estaba yo en la casita del árbol. Sí, y ahí yo no tengo wifi en mi casa, ¿no? Y si tienes que comprobar algún dato o algo, bueno, la verdad es que con la casita esta del jardín estaba perfectamente. No necesitaba el wifi tampoco, o sea que... Pero bueno, si necesitaba algo, pues entraba en la casa y lo miraba. Pero bueno, lo que sí que mejoró muchísimo fue mi concentración en la casita. La verdad es que no tengo el wifi en mi oficina porque me parece que me desconcentra. Si estoy en casa, sí que intento, aunque no estoy en mi oficina, pero estoy en mi casa, intento desconectar el internet para que no me distraiga. Es la mejor manera de hacerlo, de trabajar sin interrupciones. La vida ya tiene suficientes interrupciones como para meter encima internet. La mayoría de este libro lo escribiste en el confinamiento, pero sí que fuiste a Florencia para hacer algo de investigación. Fuiste a la Fundación Santa Magdalena, que es un lugar muy noblístico en sí mismo. Sí, cuando se quitaron las restricciones del COVID en septiembre, pues fui hacia Italia, se podía ya viajar y yo estuve viviendo un tiempo cerca de Florencia, o sea que más o menos conocía la zona. Y entonces tengo también esa superstición, nunca, si escribo sobre un lugar, tengo que ir a ese lugar. Y me quedé en una casa, en un retiro, en la naturaleza, donde vive una baronesa y creó esa casa ahí en la Toscana para que la gente fuese a hacer retiros. Y de hecho, bueno, se dice que van muchos escritores también. Y a esa baronesa, bueno, yo hablaba un poquito de italiano, pero le pregunté a la baronesa sobre la superstición, sobre las tradiciones. Y le dije que dónde podía encontrar el retrato de Lucrecia, porque yo pensaba que estaba en la Galería Uffizi, pero no, estaba en otra galería, cruzando el río. Y entonces, donde yo sabía que estaba la galería, yo le preguntaba a la gente, ¿dónde está esta galería? Y casi nadie la conocía, y mucho menos el retrato, porque como ya digo, estaba en una sala remota, casi debajo de un extintor. Y la gente me preguntaba, ¿qué estás investigando o qué estás tramando? Me preguntaban. Yo, ¿por qué no vas a la galería de los Uffizi? Yo, porque yo quería ver el otro retrato. Pues sí, había que hacer ese trabajo de detective. Pero al final lo conseguí. Fui a la otra galería y vi el retrato. Sí, sí. El libro en España salió hace un par de semanas. Seguro que hay mucha gente en la sala que aún lo está leyendo. El final del libro, las últimas páginas, la verdad es que te mantienen pegado al libro, te llenas de ilusión, de esperanza. No quiero desvelar nada. ¿Cómo planeaste un poco el final? Bueno, siempre quería terminar de la manera en la que acaba la historia real, pero estaba nerviosa porque no sabía lo que mi editor me iba a decir, porque también la quería terminar a mi manera, entonces eso es lo que no sabía si al editor le iba a gustar.
pero simplemente voy a decir que yo quería que el final fuese tal y como es. El libro Hamlet, por supuesto, es inolvidable. Cuando escribo libros, nunca sé obligatoriamente cómo va a terminar. También depende mucho si es ficción, si es no ficción. Por supuesto, tengo clara la dirección, pero sí que lo tenía claro con Hamlet y que tenía que ver con el estreno de la obra de Hamlet. Quería establecer esa relación entre la obra y el hijo de Shakespeare. A mí me pareció sorprendente pues eso, que leía biografías de estudiosos de Shakespeare y he leído literalmente frases que dicen no se sabe si Shakespeare estuvo en duelo cuando su hijo murió. Y es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo puedes saber esto? Es como, ¿has leído la obra de Hamlet? Esa obra, Hamlet, es justamente sobre el dolor, sobre el duelo. Y por supuesto que lo que Shakespeare está haciendo en esa obra es dar vida a un joven y no el padre es el que se muere, entonces de alguna manera libra al hijo de la muerte. O sea que él, yo creo que en Hamlet habla directamente a su hijo y estaba, bueno, súper sorprendida de que se dijese eso sobre Shakespeare y sus sentimientos hacia la muerte de su hijo. Pero es verdad que tampoco le resta importancia, pero que en esa época pues morían con muchísima frecuencia. Pero es que yo, a pesar de esa estadística, me niego a pensar que Shakespeare no sintiese muchísimo la muerte de su hijo. Y por eso siempre, no sé, me ha frustrado siempre leer ese tipo de cosas. Así que yo quería que Hamlet terminase, por supuesto, con la muerte de Hamlet, pero también que coincidiese con la obra de Hamlet. Hamlet va a ser convertido en obra de teatro, sí, con la compañía de Shakespeare, y el próximo mes se estrena. Sí, sí. ¿Has leído la obra? Sí, sí, la he leído. Y he estado en algunos ensayos también. ¿Estás emocionada de ver a un niño hacer de Hamlet? Es verdad que he leído la obra un par de veces y la verdad es que todavía lloro. Sí, sí. Y es como, ay, no me puedo creer que todavía esté llorando con esto. Seguro que mucha gente te habrá dicho lo que han llorado leyendo Hamlet. ¿Has escrito teatro? No. No, la verdad es que no. Puedo estructurar una novela, pero no sabría cómo estructurar una obra de teatro. Creo que es muy distinto. Es algo completamente distinto. Cómo se hace cronológicamente, cómo hacer para que queden bien los diálogos, cómo controlas el tiempo que tardas en el que suceden las escenas. Me parece cronológicamente como mucho más complicado, sobre todo en cuestiones de estructura y forma. Pero poemas sí que has escrito, ¿no? Bueno, yo diría que me queda grande la palabra que he escrito poesía. Pero bueno, sí que algo he hecho. Hace ya bastantes años sí que escribía poemas, iba a talleres de escritura de poesía. Esto lo hacía con 20 años cuando estudiaba periodismo y quedaba con una amiga que tenía un Macintosh de los primeros y le pregunté si me lo podía quedar porque ella no lo quería y en cuanto me dio el Macintosh, la verdad es que empecé a escribir. Sí, o sea que le debes la carrera a un Macintosh. Pero la verdad es que no he sido una gran pérdida para el mundo de la poesía.
O sea que fue realmente cuando empezaste a escribir tu primera novela cuando te diste cuenta de que eras escritora. Sí, me gustaba más la forma larga, extendida de la novela. Y bueno, no me importaba ser poeta, pero es verdad que cuando empecé a escribir novela me di cuenta de que eso era lo mío. Quiero hablar de tu proceso creativo. ¿Sabes? Esos memes sobre escritura creativa que van la parte en la que eres súper productivo, luego te da un bajón, luego procrastinas. ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, creo que para cada libro el proceso creativo es distinto. Cada libro tiene sus desafíos. Tener niños es también un desafío. Y lo ves, por ejemplo, que la curva de aprendizaje para los niños también es muy cambiante. Y pasan unos meses cuando tienes un niño y dices, madre, pero qué cambiazo, qué rapidez. Y con los libros pasa un poco igual. Tienes que seguir reinventándote en cómo haces al escribir un libro, porque no puedes escribir perpetuamente el mismo libro. Otros escritores sí que hablan de que planean la escritura del libro durante un año antes de ponerse realmente a escribir. Y es verdad que los comienzos, empezar a escribir una novela es muy complicado, es difícil. Especialmente en que no sabía muy bien por dónde empezar. Hay una gran sensación de vértigo. Y justo el principio del libro es muy difícil de escribir, porque al final estuve, pues eso, casi 2 años hasta decidir el inicio, mientras iba escribiendo otras partes o reescribía una y otra vez alguna parte. Pero bueno, lo que hago es lanzarme a ello. Y la primera escena que escribí fue ese momento en el que Lucrecia es pequeña y se encuentra con un tigre, conoce a un tigre. Y esa escena aparece en la página 50, de hecho. O sea que, bueno, ya ves, yo voy planeando un poco sobre la marcha cómo escribir. No sabes lo que estás escribiendo hasta que realmente no lo escribes. Para Hamnet hiciste muchas acciones, tipo hiciste un jardincito, hiciste muchas cosas, aprendiste algo. Sí, la verdad es que aprendí cuando escribí a Hamnet cómo se vuelan estas pequeñas águilas, esos pequeños halcones. Y sí, la verdad es que todas esas cosas siempre me dan también ideas. Con este libro encargué pigmentos porque quería entender cómo era hacer pintura, porque justo eso era lo que habrían hecho los pintores del Renacimiento, comprar el pigmento y realizar la pintura. Y la verdad es que monté un lío tremendo. Creo que todavía hay manchitas rojas o rosas en mi encimera que ya me las ha hecho ver mi marido. Pero sí, y cuando la gente va a mi casa y dice, ¿qué pasó aquí? Dice, nada, solo quería ser una artista del Renacimiento. Bueno, sé que a los escritores no les gusta que les pregunten qué van a escribir a continuación, pero bueno, ¿estás pensando en algo? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, aquí sí que soy supersticiosa, no hablo de cosas que todavía no he terminado, pero siempre he sentido que si hablas de ese primer borrador, es que ¿para qué? Porque esa idea sigue siendo frágil, puede cambiar mucho. Y no hablo de eso con nadie. Me mantengo muy misteriosa, así que habrá que esperar. Hamnet fue todo un éxito. Atrajo muchísimo público. Fue muy agobiante empezar la siguiente novela después del éxito de Hamnet. Bueno, en 2020-2021
escribir una novela después de Hamlet fue lo menos raro que pasó ese año, la verdad. Y tampoco tenía tanta presión porque estaba en mi casa, alejada del mundo. Y era como, bueno, este es mi espacio, aquí estoy. Entonces, bueno, en ese sentido la verdad es que tuve bastante suerte. O sea, ¿crees que puede haber repercusiones por ser muy famosa por algún libro en concreto? Bueno, depende del ángulo con el que lo mires. Por una parte, me siento increíblemente afortunada porque ya es parte de mi trayectoria y te sientes como que has ganado la lotería. Sí. Sí, es verdad que también si ahora pensamos en el confinamiento, mucha gente encontró cierto confort en tu libro. Sí, bueno, como que te transportaba a la época. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido estupendo. Muy bien, muchas gracias.